Ahora sí, Shalom Javerín. Shalom es una palabra que se utiliza para... Es un saludo, pero también significa paz. ¿Ok? Más allá de eso, más profundo que paz es que tu deuda haya sido pagada, que tu deuda haya sido pagada. Y Javerín es una palabra que se utiliza para referirse a los compañeros. En este caso, a los copartícipes en el reino de los cielos. Shalom Javerín. Todo esto está encerrado en ese saludo. ¿Ok? Pues vamos a continuar y haciéndole recordar ahora de lo que hemos estado hablando en el capítulo anterior, en el capítulo 3. Pues hay algo acabo de conocer el día de hoy que fue algo muy, me alegró mucho. ¿Por qué? Porque pues justamente en la transmisión del capítulo 3 les había mencionado, estábamos hablando mucho de esta Nahash, ¿ok? Asociados, claro, Javerín asociados, socios, ¿ok? Socios para el trabajo del reino de Dios. Les estaba hablando de que la Nahash, ¿ok? Que ampliemos el panorama de una simple serpiente como un animal, ¿ok? No nos limitemos, a lo que quiero llevarlos es que no nos limitemos a pensar simplemente en ello, ¿ok? Sino que ampliemos el panorama de que el Nahash, ¿ok? La Nahash es un personaje que ya empezó a hacer su aparición en nuestro principio del capítulo de Génesis. ¿Ok? Entonces, y pues este Nahash le fue dada una sentencia, ¿no? Un polvo comerás todos los días de tu vida, ¿no? Sobre tu barriga andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto está en el capítulo 3, en el verso 14. Pues el día de hoy se me hizo profundizar, Adonai me hizo profundizar en un poco ampliar qué es lo que significa polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Ok? A ver, en el capítulo 3, en el verso 14, nos habla de esto. Polvo comerás, polvo come todos los días de tu vida. ¿Ok? Las palabras sabias, nos lo proveyó nuestro Javer Eric. Las palabras sabias de una persona se consideraban y llamaban perlas. ¿Ok? Las palabras sabias de una persona se consideraban y llamaban perlas. El Talmud de Babilonia, en el Tratado de Kiddushin, que habla respecto a las cosas santas, nos dice, en una pregunta, ¿la boca que bota perlas lamerá el polvo? ¿La boca que bota perlas lamerá el polvo? Si las palabras sabias son como perlas, ¿cuánto más será la palabra de Dios, la Torá, la Escritura? ¿Cuánto más? Una gran perla. Entonces, en el mundo venidero, las obras de Belial, es decir, Belial, o el tráfico de las cosas profanas, no tienen parte con el Mesías, no tienen parte con la Torá viviente, la gran perla, el juez de los siglos. Esto quiere decir que esta sentencia de polvo come todos los días de tu vida nos da el pie para pensar o para saber que este personaje llamado Nahash no hablaría esa gran perla. Este personaje llamado Nahash tiene un conocimiento del bien y del mal, un conocimiento engañoso, mezclado, astuto, con el cual engañó a Javá. Pero este personaje no hablaría, no saldría de su boca jamás la Torá, la palabra de Dios, el árbol de la vida. Jamás saldría de la boca del Nahash esta bendita palabra de Dios. Y allí nos ha llevado el día de hoy lo que significa polvo come todos los días de tu vida. Polvo come todos los días de tu vida.
Bien, Javier Jonathan me dice, Shalom es como lo que dice venid y estemos a cuentas. Exacto, exacto, es un saldo de cuentas con Dios. Un saldo de cuentas con Dios. Ok, es esto respecto al verso 14 del capítulo 3. En el verso 18 del mismo capítulo 3, yo había mencionado en la anterior transmisión, que aparece allí la partícula et, ¿ok? Pero no aparece la partícula et. A mí se me ha ido eso, ¿por qué? Porque justo ese día antes de transmitir estaba leyendo acerca de esa partícula y se me ha ido eso. Lo que aparece es lag, ¿ok? Lag, que es a ti, a ti o hacia ti significa pero en femenino. La intención de todo lo que expliqué en ese entonces sí está correcto, que esa expresión lag significa algo femenino y como si le estuviera hablando a su pueblo, a su esposa, a su mujer, a su pueblo, a Israel, ¿ok? El resto está correcto. Solo quería aclarar que no aparece ahí la partícula et. Et es un complemento directo que no está ahí, lo aclaro por si acaso. Ok, entonces en el último verso del capítulo 3, ok, en el verso 25 dice, a ver, vamos a leerlo. Aquí dice, y causaba habitar, establecer desde la eternidad hacia el huerto Edén a los querubín y con el relucir de la espada, la cual revolvienta alrededor para guardar al camino, el árbol de la vida. Aquí aparece la palabra derech, y derech significa literalmente camino, ¿ok? Pero la palabra derech en su ampliación significa la conducta, la forma de vida, el modo, ¿ok? El modo de vivir. Eso es lo que significa derech. Y nos dice, para guardar al camino, para guardar la conducta, para guardar la forma de vida, para guardar toda la Torah, que es el árbol de la vida. El árbol de la vida. El árbol de la vida, la escritura, si el árbol del conocimiento, del bien y el mal, ¿ok? Representaba a todo este conocimiento de este personaje Nahash, anti Dios, ¿ok? Anti Dios. Pues el árbol de la vida representaría el conocimiento magno de Elohim, de Dios. Ese es el árbol de la vida, es la Torah, es Yehoshua HaMashiach, la Torah viviente, ¿ok? Entonces, para guardar a la conducta, al camino, el árbol de la vida. Perfecto. Entonces, habiendo hecho esas aclaraciones de lo que hemos visto en el capítulo 3, pues vamos a seguir el día de hoy con la lectura del libro de Génesis, ¿ok? Breshit. Vamos a continuar con la lectura del capítulo 4. Perfecto. Dice, y el Adán conoció a Javá, su mujer, y ella preñaba y paría a Caín, y hablaba, yo adquirí, es decir, tomé posesión, un ish, un varón, a Hashem, a Dios. Verso 2, y causando añadir para parir a su hermano, a Jabel, y era Jebel pastor de rebaño, y Caín fue servidor de Adamá. ¿Ok? Adán fue sacado del huerto Edén, pero quedó en Adamá aún. ¿Ok? Y fue servidor de Adamá. Y era desde el fin o el término de los días. El fin o el término de los días. Fin o término de los días quiere decir un tiempo designado ya específicamente, el tiempo de la redención. Desde este entonces, amados hermanos, desde este entonces empezó todo lo que se conoce hasta el día de hoy como el fin de los días. Es por ello que cuando Yehoshua nos dijo que iba a volver pronto, es decir, que su venida
Y muchos dicen, ya han pasado más de 2000 años y todavía no viene el Jesús que anuncian, ¿no? El Yehoshua que anuncian. Pues el venir pronto quiere decir que su venida es inminente, sí o sí va a venir, ¿ok? Pero imagínense que esta expresión, y era desde el fin de los días, ¿ok? Desde el fin de los días, desde el término de los días, desde el tiempo designado, desde el tiempo de la redención, desde allá, desde Caín, Caín y Abel, desde allá se le conoce como el fin de los días. Fíjense, y dice, y llevaba Caín del fruto de la Adamá, una minjá. ¿Qué significa minjá? Minjá no es solamente una ofrenda, como la misma palabra se refiere a una ofrenda que para nosotros, podría ser cualquier cosa. Pero esta palabra en hebreo es específica. Minjá es una ofrenda, es un presente establecido. Específicamente una ofrenda de comida en relación con una ofrenda animal. Listo. Eso es una minjá. Entonces, llevaba Caín del fruto de la Adamá una minjá para Hashem, para Adonai. Verso 4. Y Hebel causó llevar también él de los primogénitos de su rebaño y de la grosura de ellas, ¿ok? De sus ovejas. La grosura específicamente esa grasa abdominal del ganado, la cual estaba prohibido comer, ¿ok? Y dice, continúa el verso 4. Y miraba Adonai hacia Hebel y hacia su minjá, hacia su presente, hacia su ofrenda. Y a Caín y a su minjá no miró. Y calentaba mucho para Caín esto que estaba sucediendo. Adonai se había fijado en la ofrenda, en la minjá de Abel. Y no había mirado, no quería mirar o no miró la ofrenda de Caín. Y esto calentó mucho a Caín, lo calentó. ¿Ok? Y dice, y caían sus rostros, es decir, caían sus semblantes. Acá nosotros sabemos que la palabra panim está como si fuera un plural majestático, ¿ok? Pero no siempre se traduce en plural. Lo que pasa es que aquí caían, aparece en plural, es por eso que caían sus rostros, es decir, caían sus semblantes. Caían sus semblantes, sus expresiones de su rostro decaían. Y se notaba que estaba caliente, se había calentado Caín. ¿Ok? Y Adonai habló a Caín. ¿Por qué el estar caliente a ti? ¿Por qué esto que estás caliente tú? ¿Ok? Y a ti, aquí aparece laj, femenino. Es como si le estuviera hablando a una mujer. Sabemos que Caín no es una mujer, es un varón. ¿Ok? Pero vayamos pensando en la idea del pueblo, de la esposa de Adonai, de la esposa de Dios, de su corona, ¿ok? De Israel. No hay otro pueblo, Dios no tiene dos esposas por si acaso, una sola. ¿Por qué el estar caliente a ti? Le está hablando a Caín, ¿ok? ¿Y por qué cayeron tus rostros, tus semblantes? ¿Por qué cayeron tus expresiones? ¿Ok? ¿Acaso, verso 7, acaso no? Si causas bien, si haces bien, perdonas. Y si no haces bien, por abrir, hatat, acostado. ¿Ok? Aquí aparece esta expresión, por abrir. Abrir significa empezar, introducir en el aprendizaje. Y aquí aparece una palabra hebrea que es hatat. Hatat se refiere al sacrificio expiando el pecado, a la ofrenda por el pecado. Y la escritura nos dice que si no haces bien, o sea, le estaba diciendo Dios a Caín, si tú no haces bien, está por empezar, está por abrir hatat. Hatat está recostado, ¿ok? Es decir, específicamente tiene que ver con romper bajo la carga, es decir, romper el yugo. Romper el yugo. Desde aquí, desde este entonces, si Caín hacía lo malo, como lo hizo, que fue matar a su hermano, aquí se empezaría a introducir en la enseñanza a la humanidad acerca del hatat. ¿Qué es el hatat?
es el sacrificio para la expiación de los pecados, para el perdón de los pecados. Si Caín no hacía bien, este Hatat, que es el sacrificio para expiación de los pecados, estaba ya listo para romper el yugo de su nuca. ¿Okay? Sabemos que el yugo es lo que une a las reses para quedar en el campo. ¿Okay? Y Yehoshua nos decía, mi yugo es fácil y ligero de llevar. ¿Okay? Tu carga es pesada por el pecado. Por el pecado. Por el pecado. Entonces, este Hatat era la introducción para enseñarle a la humanidad, para educar a la humanidad en el perdón de los pecados. Dios le estaba introduciendo, con Caín, estaba introduciendo a la humanidad este beneficio de nosotros poder ser perdonados de nuestra ofensa hacia Él. ¿A través de qué? A través de un sacrificio, mis hermanos. A través de un sacrificio en este capítulo llamado Hatat. Y vamos a ver, la segunda parte del verso 7, en hebreo, la mayoría, por no decir todos, por ahí he encontrado uno a la medida que voy avanzando, que no se parte en dos. La mayoría de los versos en hebreo se parten en dos. Por eso a veces nos dan versos, por ejemplo, Salmos 137, verso 5b. B porque es la segunda parte del verso, ¿ok? Y A porque la primera parte. Es porque los versos en hebreo se parten en dos. Hay una puntuación llamada atnach que separa o parte los versos en dos. Muchas veces la primera parte pertenece a una realidad o a un tiempo y la segunda parte puede pertenecer a otro tiempo, ¿ok? Eso debemos tenerlo en cuenta. La segunda parte de este verso 7 dice, y a ti será, a ti, le está hablando a Caín, y a ti será el deseo de él. Y a ti será el deseo de él. ¿Ok? A ti será el deseo de él. Y tú administrabas en él. Pero este tú no se está refiriendo a Caín. Este tú se está refiriendo al Hatat. Y tú, oh Hatat, administrabas o gobernabas en él. Y aquí, cuando digo administrabas, aquí aparece otra vez, ¿se acuerdan que en el verso 3 lo vimos? Aparece otra vez la palabra mashal. No hubo otro hatat, otro sacrificio para el perdón de nuestros pecados más excelente, ni lo habrá porque ya no hay sacrificios, ¿no? Que nuestro sacrificio, Yehoshua HaMashiach, Dios mismo, que se sacrificó para la expiación de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, ¿ok? No hay otro sacrificio más excelente que el que Dios mismo hizo por su pueblo. Entonces, aquí, cuando dice, y tú, oh Hatat, administrabas o gobernabas o hablabas en parábolas en él. Hemos leído en Génesis 3:16, ¿ok? En Génesis 3:16, de la misma forma que el deseo de la mujer sería hacia el varón, como dice Génesis 3:16, ¿quién es el varón? Elish. ¿Quién es Elish? Yehoshua HaMashiach, ¿ok? Así como el deseo de la mujer, el pueblo, iba, o en este caso Eva, ¿ok? Hacia su hombre, hacia Adán, o del pueblo hacia Mashiach, hacia Yehoshua, hacia Elish. Aquí nos está diciendo que el deseo del Hatat sería hacia la mujer. Y él, es decir, Elish, es decir, el Hatat administrará, asistirá, gobernará, hablará en parábolas en ti, en ella, en la mujer. Queridos hermanos, de la misma forma como nosotros, como pueblo de Dios, como la mujer o la esposa de Dios, la corona de Dios, íbamos a desear
íbamos a anhelar a nuestro Señor, a nuestro Dios. De la misma forma nuestro Dios nos anhela celosamente a nosotros, mis hermanos. Nos anhela, nos desea, nos quiere tener con Él. Es mutuo, y de hecho que Él pone eso en nosotros, tanto el querer como el hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el verso 8. Shalom, Yamir. Dice el verso 8. Y hablaba Caín a Hebel su hermano, y era en su estar de ellos en el campo, ¿ok? Y se ponía en pie Caín hacia Hebel su hermano. Se ponía en pie, se paraba, se puso firme hacia Hebel su hermano. Y él dio muerte a él. Caín lo mató, lo asesinó a Hebel, ¿ok? A Abel. Verso 9. Y hablaba Adonai a Caín: ¿dónde está Hebel tu hermano? Y él hablaba: no lo sé. ¿Acaso guardián de mi hermano soy? Fíjense. ¿Acaso guardián de mi hermano soy? ¿Qué has hecho, Caín? Verso 10. Y él hablaba: ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano está llorando, está quejando a mí desde la Adamá, ¿ok? Y ahora, desarraigado estás desde la Adamá, que abrió a su boca para recibir, para tomar, para coger a la sangre de tu hermano de tu mano. Recuerdan que primero estuvimos hablando cuando Adán y Jabá pecaron o desobedecieron a Adonai. Primero el desarraigo de la Adamá, primero fue desarraigada la Adamá, ¿ok? La palabra maldición en la Biblia no está bien colocada a lo que nosotros entendemos como una maldición, como un maldecir o como una expresión de ofuscamiento, ¿no? Hacia alguien. Pues Dios no maldice, hermanos. Dios no te otorga el dedo de maldición hacia alguien. No, están mal entendidas las palabras. En esta oportunidad es desarraigar. En la primera oportunidad, cuando Adán erró, cuando Adán pecó, fue desarraigada la Adamá. El desarraigo de la Adamá llevaría al hombre a un trabajo doloroso, ¿ok? Para comer. Aquí el hombre es desterrado y es divorciado, ¿ok? Del huerto Edén hacia la Adamá. Segundo, aquí en esta ocasión, el desarraigo del hombre de la Adamá. La primera ocasión, Dios le dijo a Adán: desarraigada está la Adamá en tu causa. Con esfuerzo, es decir, con un trabajo doloroso, comerás todos los días comerás el pan hasta tu volver a la Adamá. Ya me estaba confundiendo. Y en esta ocasión, en este capítulo 4, dice Adonai: desarraigado estás tú, le dice a Caín. ¿Ok? La primera desarraigó a la Adamá y esta vez desarraiga al hombre desde la Adamá, que abrió a su boca para recibir a la sangre de tu hermano de tu mano. Este desarraigo del hombre de la Adamá impediría a ¿ok? Dice, a recibir la fuerza de la Adamá al trabajarla. Es por eso que dice el verso 12: cuando sirvas a la Adamá, no causará añadir o dar su fuerza a ti. ¿Ok? Y a ti, otra vez es la palabra laj, que es para referirse a alguien femenino. ¿Ok? A una mujer. Laj, a alguien femenino. Moviente y escapante estás en tierra. Ahora ya estás moviente y escapante. En tierra, en Eretz. ¿Ok? Dios desarraiga a Caín, le dice: desarraigado estás desde la Adamá, de la Adamá, separado de la Adamá estás. Y ahora, moviente y escapante estarás en tierra, es decir, en Eretz. Aquí va tomando forma lo que les dije del huerto Edén, la Adamá y Eretz. ¿Ok? Va tomando forma y va tomando mucho más sentido.
Verso 13. Y hablaba Caín a Adonai: grande es mi iniquidad de ser cargada. Es decir, de ser perdonada, de ser cargada. ¿Cómo voy a soportar? De ser cargada. ¿Cómo voy a soportar todo este pecado encima mío? He aquí destierras, es decir, divorcias a mí, Hayom. Hayom. Se puede traducir, he aquí destierras o divorcias a mí este día, pero sabemos o les quiero enseñar que Hayom es uno de los nombres de Dios. Hayom, uno de los nombres del Mesías. Hayom. He aquí destierras o divorcias a mí, oh día. Oh día, le dice a Dios, oh día. He aquí me destierras, he aquí me divorcias, de sobre el rostro de la Adamá, de sobre la superficie de la Adamá. Y de tu rostro yo me oculto. Y soy moviente y escapante en tierra. Y sea que cualquiera hallándome, me daría muerte. Me daría muerte. Y hablaba a él Adonai. Adonai le hablaba a Caín. ¿Ok? Por esto, cualquier dador de muerte de Caín 7 veces sería vengado. 7 veces sería vengado. ¿Ok? Y ponía a Adonai para Caín señal, para que no cause minimizar a él cualquiera hallándole. ¿Ok? Esto quiere decir que el juicio le pertenece a Dios, mis hermanos. El juicio le pertenece a Dios. No hay lugar a duda a eso. Y salía Caín de hacia el rostro, de delante del rostro de Adonai, y habitaba en la tierra de Nod, al Queden de Eden, el Queden de Eden, o el oriente de Eden, ok, el oriente de Eden. Y conocía Caín a su mujer, y ella preñaba y paría a Hanoch, y era edificador de ciudad, y llamaba el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo. Recuerden que la palabra ben en hebreo es hijo, pero es portador, heredero, portador de una herencia, portador de un dote, ¿ok? O heredador, en el caso de Joshua. Bendito sea su nombre, ¿ok? Y su hijo portador, y llamaba el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo, de su portador, Hanoch. Verso 18. Y era parido para Hanoch a Irat. E Irat parió a Mehuyael. Y Mehuyael parió parió a Metushael. Y Metushael parió a Lamech. Verso 19. Y tomaba para él Lemech 2 mujeres. El nombre de la una, Adá. Y el nombre de la segunda, Silá. Verso 20. Y paría Adá a Yabal. Él era padre del habitante de tienda y tenía propiedad. Y esta palabra propiedad tiene que ver específicamente con el ganado, con las vacas, con las reses. ¿Ok? Eso era Yabal. Verso 21. Y el nombre de su hermano, Yubal. Él fue el padre de todo el que toma el control del quinor. El que toma el control. Ok, ahí sale en nuestra traducción, sale el que tocaba el arpa o la flauta, algo así. Ok, pero es tomar el control. ¿Qué quiere decir? Esta palabra sale también cuando la mujer de Faraón coge las ropas de José. Ok, la misma palabra sale. Ok, todo el que toma control del quinor. ¿Qué es el quinor? El quinor. Decidido a dejar esta palabra quinor porque es un laúd o una lira, ¿ok? En el Talmud de Babilonia nos dice que el quinor del templo tenía 7 cuerdas. El quinor del templo tenía 7 cuerdas, ¿ok? Laúd o lira, ¿ok? Y nos dice también que David tenía un laúd suspendido. Ahí queda la información, ¿ok? El nombre de su hermano Yubal, él fue padre de todo el que toma el control del quinor y flauta. Pero esta flauta es tipo una gaita egipcia, ¿ok? No es una flautita que nosotros conocemos. Es un tipo de gaita, una gaita egipcia, un tipo de gaita egipcia, ¿ok?
Verso 22. Y Silá, también ella parió a Tubal-Caín. Parió a Tubal-Caín. Este Tubal-Caín es pulidor de todo grabado, de todo labrado de cobre y hierro. Y la hermana de Tubal-Caín, Naamá. Oigan, hermanos, de la misma forma como en el capítulo anterior, el capítulo 3, yo les dije que pues no sabía a lo que se refería con que era polvo comerás todos los días de tu vida. Mis hermanos, cada palabra que está puesta en la Torá, en la Escritura, en la Biblia, cada palabra tiene un significado, cada palabra tiene un porqué de estar allí. Cada artículo, cada la, cada a, cada el, cada palabra tiene un propósito de estar clavada allí en las páginas de tu Biblia. No podemos ignorar cada palabra, hermanos. Y esto me llama mucho la atención que se mencione a la hermana de Tubal-Caín, Naamá. No lo sé todavía, pero es muy extraño que la Torá nos mencione el nombre o la descendencia hablando de mujeres, porque mayormente ustedes ven las descendencias en la Biblia y son puros varones, puros hombres, ¿ok? Por ahí se va rigiendo y es extraño, ¿ok? Que aparezca esto. ¿Por qué lo menciona? ¿Por qué menciona la escritura y la hermana de Tubal-Caín, Naamá? Es Naamá. Es por algo y tiene un propósito y bendito sea Adonai, pues que nos dé ese conocimiento más adelante. Verso 23. Y hablaba Lemech para sus mujeres. Adá y Tzilá, escuchen mi voz, mujeres de Lemech, causen calentar mi hablar, fíjense, porque varón yo maté por mi herida. Varón yo maté por mi herida. ¿Ok? Y un parido, un nacido, por mi marca de violencia. Como 7 veces sería vengado Caín, entonces Lemech 70 veces y 7. Así dice, así a secas, rústico. Así como 7 veces sería vengado Caín, Lemech, es decir, yo que estoy hablando, sería vengado 70 veces y 7. Este 70 veces y 7 bíblico nos hace referencia a un número infinito. Eso quiere decir que la venganza, ¿ok? O el pago, la retribución de las obras de cada uno lo hace Dios. Nosotros no tenemos por qué tomar venganza con nuestras propias manos. El pago, la retribución, la venganza la hace Dios. Nosotros no. Y esto lo verifica. 70 veces y 7, un número indefinido, ¿ok? Un número indefinido infinito, quiere decir que Dios es la autoridad para coger la venganza o el pago de las obras en su mano. Verso 25. Y conocía a Adán otra vez, una vez más. Cuando habla la escritura de conocer, quiere decir de un acto sexual. En cierto modo, un acto sexual, ¿ok? Conocía a Adán a su mujer, conocía a Adán otra vez a su mujer, y ella paría un hijo, un heredero, un portador, ¿ok? Y ella llamaba a su nombre Shet, en hebreo, Set, en hebreo, porque estableció, es decir, colocó para mí Elohim, y les recuerdo, cuando hablamos de Elohim, quiere decir el amor entrañable de Dios. Quiere decir el amor manifiesto, el amor de Dios manifiesto a este mundo. Elohim quiere decir todos los atributos de Dios entre los cuales se destaca el amor. ¿Ok? Porque colocó para mí Elohim la postrer semilla. La postrer semilla. En lugar de Hebel cuando lo mató Caín. Mis amados hermanos, cuando la escritura nos habla de la postrer semilla, no nos habla de otro personaje que no sea Dios mismo. Yehoshua HaMashiach, cuando nos habla la semilla, en el Evangelio nos lo confirman, la simiente, ¿ok?
Cuando les hable de simiente es semilla. Cuando les hable de semilla es simiente. ¿Por qué? Esto viene de la palabra hebrea zera, que significa semilla. Semilla. Y la semilla viene hablando de la semilla desde el primer capítulo. Desde el primer capítulo de Génesis. Y ese lenguaje va a ir, es un hilo conductor de energía desde Génesis hasta Apocalipsis, mis hermanos. Y el Evangelio nos lo confirma. La simiente es Yehoshua HaMashiach. En este caso, la postrer semilla o el postrer Adán sería Yehoshua HaMashiach. Pero en este lugar, aquí en este capítulo 4, pues específicamente, literalmente, está hablando de Set. Set, que estaría en lugar de Hebel, a quien mató Caín. ¿Ok? Verso 26. Y para Shet, también de él fue parido un hijo, es decir, un heredero, ¿ok? Un portador. Y él llamaba a su nombre Enosh. Y desde aquí fue empezado para llamar en el nombre de Adonai. Nosotros tenemos, porque de esta última parte que he dicho, han surgido una serie de comentarios y de disputas fue un poco fuera de foco, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros encontramos en Éxodo que a Moshe, es decir, a Moisés, le fue revelado el nombre de Dios. El nombre de las 4 letras, el nombre que hoy no conocemos su pronunciación, ¿ok? Que no es ni Jehová, no es Yahvé, no es Yahweh, peor, ¿ok? Entonces, este nombre le fue revelado a Moshe, por primera vez le fue revelado a Moshe, y cuando aquí en este capítulo 4 de Génesis nos dice que desde allí fue empezado para llamar en nombre de Adonai, no sabemos, hermanos, o decir, no podemos decir que desde allí se conocía la pronunciación del nombre de las 4 letras. Simplemente tenemos que tener en cuenta, ¿ok? En primera instancia, que es Moisés el que está haciendo este relato. No olvidemos, hermanos, que Moisés fue quien escribió este libro. Por revelación, por inspiración, por visión, él lo escribió, mis hermanos. Y cuando nosotros vemos esto, nosotros tenemos que saber que Moisés está diciendo que desde allí se empezó a mencionar o se empezó a llamar en el nombre de Adonai, porque él ya lo tenía en el conocimiento, la pronunciación de ese nombre. Entonces no debemos ignorar todo ello, mis amados hermanos. Este ha sido el propósito, este ha sido el desarrollo, esta ha sido la explicación del capítulo 4. Hemos visto muchas cosas interesantes, se ha desarrollado lo que había quedado un poco pendiente en el capítulo 3, y pues con la ayuda de Adonai, con la ayuda de Hashem, nosotros vamos a continuar en el estudio de la escritura. Va a ser un gozo y una alegría tremenda para mí poder terminar primero este libro y pues ir avanzando con el resto. Benditos sean todos aquellos pues que han tomado un poco de su tiempo para poder escuchar la escritura, la palabra de Dios, que pues básicamente es eso, la lectura de la escritura, y conocer más de Adonai, conocer más de nuestro creador, de nuestro hacedor, el que nos está formando y el que nos va a terminar. Benditos sean todos ustedes, amados hermanos, y pues ya estamos a las puertas del Shabbat. Shabbat, el 7º día de la semana, día de cese de obras. Cesamos nuestras labores y nos adentramos en este descanso. Nos adentramos en este descanso que no es ociosidad. En este descanso de adorar a Dios, de contemplar su creación, de contemplar su hermosura, de estudiar su escritura, de estar ahí pendiente con los ojos puestos en la palabra de Dios. Y pues honramos a nuestro Dios, le damos el peso de gloria que Él se merece, le damos el peso y la atribución, y conmemoramos y guardamos este día porque Él así lo dijo. ¿Por qué guarda Shabbat? Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo.
Y si un ejército se para delante mío a decirme que Dios es hombre para mentir o hijo de hombre para arrepentirse, pues puede tener la etiqueta de cristiano, puede tener la etiqueta de musulmán, puede tener la etiqueta de judío, puede tener la etiqueta de lo que sea. No importa, no importa. Nosotros tenemos que ser esos Elías que se paraban delante de centenares de incrédulos o de personas que estaban en contra de Dios, en contra de Dios. Solito Elías, delante de toda esa gente que le decía no, ¿ok? No importa, no importa, amados hermanos. Sigamos en la batalla, sigamos en la lucha y pues nada, ya estaremos la próxima semana continuando y adentrándonos a lo que es o a lo que sería el capítulo 5 de Génesis, Breshit, ¿ok? Shabbat Shalom, amados hermanos, nos vemos.